Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad pues vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos, la cual pues tiene que ver con la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. En eso se basa nuestra unidad didáctica. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, lo que significa que estamos ya en la 9ª semana de clases, prácticamente a mitad del semestre académico. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre el diseño y el gobierno de las tecnologías de la información. El elemento de la capacidad se busca que ustedes puedan formular ciertas medidas de seguridad para salvaguardar pues la información y la infraestructura tecnológica dentro de la empresa. Eso es lo que se busca mediante el diseño y el gobierno de las tecnologías de la información. Bien, como introducción, vamos a hablar un poquito acerca de qué cosas son las tecnologías y los sistemas de información. Se dice que desde siempre los temas relacionados con lo que es el gobierno y la gestión de las tecnologías y los sistemas de información han preocupado no solo a los responsables del área de informática, no solo a los CIOs, sino también a los directores generales, ¿no? Los conocidos como CEOs. Esta situación pues se ha convertido en mucho, digamos, mucho más apremiante en los últimos años, dado que las empresas, las organizaciones, tienen que llevar a cabo cambios en sus modelos de negocio, tienen que, digamos, mejorar sus procesos y de alguna manera pues también tienen que innovar. Estos cambios en los modelos de negocio pueden generar incluso grandes disrupciones en los procesos y auténticas transformaciones digitales que hacen pues imprescindibles un buen gobierno y una excelente gestión de tecnologías y sistemas de información. Hay que tener en cuenta que el gobierno y la gestión de las tecnologías y sistemas de información pues son únicos y son particulares para cada empresa, ¿no? Obviamente cada organización, cada empresa, pues tiene sus propias necesidades, tiene sus propios requerimientos en cuanto a lo que es el tema del procesamiento y el almacenamiento de su información, ¿no? En ese sentido, pues somos conscientes de que cada organización, cada WEN, cada unidad estratégica de negocio, de alguna manera pues tiene necesidades, tiene requerimientos que son distintos, que son diferentes entre sí. Eso en función al modelo de negocio que ellos utilicen. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a lo que es la comercialización de productos y hay empresas también que se dedican pues a lo que es la comercialización de servicios, ¿no? Y en ese sentido, pues cada una de sus gestiones comerciales o su gestión de negocio se enfoca básicamente en su modelo de negocios. Cuando se requiere de un sistema de información, cuando la empresa de repente necesita pues automatizar o sistematizar o digitalizar sus procesos de negocio, de alguna manera requiere de la intervención del uso de la tecnología. Necesita de la intervención no solo de las TI, no solo de las tecnologías de la información, sino también de los sistemas de información. Y en este sentido, es importante, digamos, que visualice la empresa, ¿no? Primero, si es que está en capacidad de poder invertir en dichas tecnologías. Más allá de los sistemas de información que las empresas puedan necesitar, tienen también que tener en cuenta cómo es que van a administrar, cómo es que van a gobernar dichas tecnologías. Recordemos que la administración y la gestión son dos términos totalmente diferentes, totalmente distintos, ¿no? La administración tiene que ver con la planeación, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el ordenar el trabajo que se va a hacer en determinada área o
en este caso dentro de la empresa, ¿no? No olvidemos que el área de sistemas, pues es pieza clave, pieza fundamental en todo proceso de cambio, en todo proceso de innovación, en todo proceso de transformación digital que una organización o una empresa de repente decide dar el salto en el uso de estas nuevas tecnologías que están apareciendo, no solamente con los típicos o clásicos sistemas que existen, ¿no? Como por ejemplo el tema de la creación de un software de escritorio o un sistema web o una aplicación móvil, sino verdaderos sistemas que estén integrados. Hoy en día, por ejemplo, las empresas, más allá de utilizar sistemas transaccionales, más allá de usar sistemas recolectores de información o sistemas OLTP, requieren de sistemas OLAP, por ejemplo, ¿no? Sistemas que le faciliten el procesamiento analítico en línea, sistemas que le faciliten el online analytical processing. Y de alguna manera, pues, se dice que este tipo de sistemas de información son sistemas estratégicos, ¿no? Son sistemas estratégicos para la gestión comercial, para la gestión empresarial, porque ayudan al proceso de toma de decisiones, claro está. Por otro lado, también la aparición del machine learning, la aparición de la big data, la aparición de los sistemas de business analytics, en cierta medida han revolucionado el tema del pronóstico de datos y la analítica de datos. Entonces, la empresa ahí está frente a un verdadero desafío para poder en verdad hacer un cambio o una innovación como empresa. Entonces, la idea es que la información que ellos manejan esté de alguna manera pues integrada con la empresa, integrada entre todos sus procesos y todas sus áreas que ellos manejan. Entonces, pero obviamente tiene que haber un responsable, y ese responsable de implementar este cambio, esa innovación tecnológica, lo va a hacer en este caso el jefe de sistemas, es decir, la persona que va a gestionar el área o el departamento de sistemas informáticos dentro de la empresa. Entonces, toda la administración, toda la gestión, todo el diseño, todo el gobierno de tecnologías de la información y sistemas de información va a estar bajo la gestión del área de sistemas. ¿Eso qué implica? Implica que la gestión puede ser exitosa o puede ser un desastre dependiendo de quién conduzca el área. Entonces, quien conduce el área de sistemas tiene que ser una persona que tiene que tener las suficientes competencias, capacidades, habilidades y destrezas, no solamente en tema comunicacional, no solamente en el tema de comunicación efectiva, sino también en el uso de las tecnologías. Es decir, tiene que ser obviamente una persona que conozca del tema y que de alguna manera tenga cierta experiencia en la gestión de un área de sistemas, como por ejemplo la gestión de un data center, de un centro de datos, porque él va a gerenciar dicha área. Y todo diseño, todo cambio que se impulse dentro de la empresa va a pasar por la supervisión, por la administración y la gestión del área de sistemas. Y en ese sentido, se tiene que considerar también el uso de buenas prácticas, porque parte de la gestión tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Obviamente eso implica el uso de frameworks, el uso de estándares que existen actualmente y que nos van a ayudar a poder gestionar cada una de estas tecnologías que quizás la empresa haya decidido adquirir como parte de su proceso de innovación y que de alguna manera pues le sirvan como base para poder crear un verdadero sistema de gobierno y gestión de estas tecnologías pues que le resulte el más adecuado para la empresa. Ninguna empresa va a hacer un cambio tecnológico si es que ya de por sí sabe que le va a resultar un verdadero dolor de cabeza su administración y su gestión. Nadie, creo yo, invertiría en tecnologías que sabe que a la larga, pues en verdad no le va a ayudar, sino le va a acarrear o generar más gastos. Me dejo entender. Y en ese sentido, es importante que la empresa sea consciente de ello, sea consciente del cambio que va a hacer.
Cuando hablamos del uso de buenas prácticas, cuando hablamos del uso de frameworks, de marcos o de estándares, ¿qué implica? Implica, jóvenes, que de alguna manera la empresa tiene que tener en cuenta que al adoptar una metodología, como por ejemplo en el caso de ITIL, que es el framework, el marco de trabajo para lo que es la gestión de servicios informáticos, tiene que ser consciente que el personal del área de sistemas tiene que estar empapado del tema de ITIL, tiene que conocer ITIL, tiene que conocer el framework, tiene que saber cuáles son las fases o el ciclo de vida para la gestión de tecnologías de la información, para la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. Si el personal no está capacitado, no conoce del tema, pues difícilmente se va a poder acoplar dentro del área y con la empresa como tal para poder hacer pues todo este cambio que se quiere hacer, y más aún siguiendo las recomendaciones del framework, siguiendo las recomendaciones de este marco de trabajo. Algunos dicen que ITIL es una metodología. En realidad, ITIL no es una metodología. ITIL es un framework, es un marco de trabajo que te da los lineamientos, que te indica cómo es que debes hacer o cómo es que debes llevar a cabo la gestión de servicios informáticos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, es potestad del área de sistemas, de alguna manera, llevar a cabo pues toda esta gestión, todo este cambio. Es el área de sistemas quien va a tener que impulsar el cambio tecnológico. La combinación del rigor científico con la experiencia, con la práctica y sobre todo tratando aspectos de alineamiento estratégico, así como por ejemplo la optimización del valor, la gestión de riesgos, la gestión de recursos relacionados con las tecnologías y los sistemas de información, de alguna forma mejoran la gestión del negocio de una empresa. De alguna forma mejoran la gestión comercial de una organización. ¿Por qué? Porque obviamente a través de estas tecnologías se busca la innovación. Se busca, por ejemplo, que un proceso que de repente hoy por hoy es manual, que se lleva a cabo de forma telefónica, que se lleva a cabo de repente por correo electrónico, pues está ya sistematizado y se va a hacer online. Y de alguna manera el cliente pues va a poder ver sus requerimientos en tiempo real, lo mismo que el cliente, porque existe un sistema informático, porque la data está compartida a través de un servidor, porque existe un gestor de base de datos relacional, porque existe un almacén de datos. Y porque de alguna manera frente a cualquier riesgo o amenaza que atente contra la seguridad de la información y que ponga en riesgo los propios datos, pues de alguna manera podría eh, generar pérdidas para la empresa. Pero si se gestiona con prevención, se gestiona con el cuidado que se debe de tener para llevar a cabo cada una de las operaciones o de las acciones dentro del área, cuando en verdad se planifica, se administra, se puede gestionar. Entonces, frente a los riesgos a los cuales podríamos estar expuestos, como la pérdida de la información, producto de ciertas amenazas, como por ejemplo el uso de malware, o por repente por el uso de phishing, o de repente por el tema de ingeniería social, que de alguna manera pues ha vulnerado la seguridad de la información, pues no hay problema, porque tenemos una medida que va a enfrentar dichas amenazas, que al final pues nos puede conllevar al riesgo de la pérdida de la información. Y tiene que ver mucho con el almacenamiento de datos, por ejemplo, en la nube, el almacenamiento de datos en el cloud. O sea, el hecho de que tu sistema transaccional genere backups, genere copias de seguridad, ayuda de alguna manera a que la información esté salvaguardada. Ayuda de alguna manera a evitar la pérdida de datos, la pérdida de información. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante tener en cuenta, en este caso, el tema de saber planificar, saber gestionar. Pero toda gestión tiene que estar enfocado a una metodología de trabajo o un framework, como por ejemplo la aplicación de ITIL.
que nos habla pues de las buenas prácticas que se deben de tener para la gestión tanto de entrega como de soporte de tecnologías de la información en una empresa. O como por ejemplo la aplicación de la norma ISO 27001, que tiene que ver con la creación de un sistema de gestión de seguridad de la información, o el contar con un sistema de detección de intrusos, en el caso pues de una red LAN. Entonces, existen una serie de herramientas, una serie, digamos, de formas de trabajo, y esa forma de trabajar, esa forma de gestionar, esa forma de administrar, te da como resultado pues una metodología de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y TIL no es el único framework que habla de buenas prácticas, también está COVID. Y COVID de alguna manera también nos habla de llevar a cabo pues la gestión de los servicios informáticos desde otra perspectiva, a través del uso de catalizadores, a través de su propio ciclo de vida también. Así como ITIL tiene un ciclo de vida, pues COVID también tiene un ciclo de vida, ¿no? Que son básicamente estándares que existen y que nos recomiendan qué es lo que deberíamos de hacer para mejorar la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. Bien. Hablemos del gobierno de las tecnologías de la información. El gobierno de las TI es el alineamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, el gobierno de TI tiene que ver con el alineamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Es el alineamiento de las TICs, ¿no? Con la estrategia, dice el negocio, es decir, es alinear qué tecnologías existen, qué tecnologías se pueden implementar en la empresa y de qué manera esas tecnologías podrían ser utilizadas para mejorar la gestión comercial de una empresa. Si tú logras encontrar ese vínculo, logras encontrar, digamos, esa importancia que podrían tener dichos recursos tecnológicos para mejorar la gestión comercial de una empresa, entonces vas a poder establecer una estrategia de trabajo, una estrategia para poder operar dichas tecnologías pues, dentro de la organización. De alguna manera, se dice que el gobierno en las TI también hereda las metas y las estrategias de todos los departamentos de la empresa. Claro, porque recuerda que el área de sistemas es quien va a custodiar dichos recursos tecnológicos. Es el área de sistemas quien se debe encargar de la gestión de las TI. ¿Y eso qué implica? Eso implica no solo identificar qué tecnologías son las que van a operar o están operando ya dentro de la organización, sino sacarle provecho a dichas tecnologías en la medida que podamos generar o cumplir en todo caso con ciertas metas, ¿no? Pero para cumplir con metas, para cumplir con propósitos, para cumplir con objetivos, tenemos que partir básicamente de lo que se llama el tema de la planificación. Porque solo planificando tú puedes generar estrategias. Tú no puedes formular una estrategia si es que no has analizado, no has planificado. Es importante la planificación para poder formular una estrategia que me ayude de alguna manera a cumplir con los objetivos de la empresa. Se dice que la tecnología o que las TICs deben ayudar a la gestión comercial de una organización. Las TICs son una herramienta para la gestión comercial. ¿Eso qué significa? Significa que la empresa no se tiene por qué adecuar a las TICs, sino que las TICs se deben adecuar a la gestión comercial o a la gestión operativa de una organización.
¿Estamos de acuerdo? Las tecnologías de la información son herramientas, es un medio que debe ayudar a la gestión comercial. Profesor, si la empresa cuenta con ciertas tecnologías, con ciertas herramientas TICs, y de alguna manera, pues dichas tecnologías en verdad no le ayudan a la gestión, no agilizan el proceso, el sistema en realidad no ayuda pues a evitar largas colas, el sistema de facturación, el sistema de pedido, sigue habiendo retraso en la atención al cliente, sigue habiendo retraso en el tema de llevar a cabo, por ejemplo, la gestión comercial. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos un sistema de información si es que no nos está ayudando a mejorar nuestra gestión comercial? De repente alguien diría, profesor, el sistema que actualmente está operando dentro de la empresa, pues en cuanto al tiempo de atención, es lo mismo cuando trabajábamos de forma manual. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que el sistema de información no está cumpliendo su verdadero objetivo, su verdadera finalidad para la cual fue desarrollada, para la cual fue implementada. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque probablemente pues no se haya tenido el debido cuidado, por ejemplo, con el análisis de los requerimientos del sistema, no se haya tenido el debido cuidado con el modelamiento y diseño del sistema, por lo que la solución informática quizás ha sido implementada únicamente considerando, únicamente considerando los requerimientos quizás no funcionales y no los requerimientos funcionales. O de repente no se ha considerado los requerimientos del usuario. Simplemente se hizo el sistema dejando de lado los verdaderos requerimientos que deberíamos de haber tenido en cuenta antes de el análisis, modelamiento y diseño de nuestro sistema de información. Entonces, como herramienta tecnológica, dicho sistema no cumple con el objetivo para el cual fue desarrollado. Y eso, a la larga, pues, no ayuda a la gestión comercial. Me dejo entender. Por eso dicen que las TICs deben ayudar a mejorar la gestión comercial de toda organización. En cierta medida, debe ser así. Pero a veces no se cumple con ese objetivo. Y si no se cumple es porque algo no se está llevando a cabo o es que el sistema ha sido de repente desarrollado bajo otra perspectiva, bajo otra visión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el gobierno de las tecnologías de la información. Sobre todo si es que queremos en verdad lograr alcanzar las ventajas, digamos, de la empresa, ¿no? Los objetivos que ella, digamos, ha establecido. ¿Qué se supone? Pues que las herramientas tecnológicas deberían ayudar a ese propósito, al cumplimiento de dichos objetivos. Aún y cuando no existe una definición exacta de lo que es el gobierno de las tecnologías de la información, aun cuando no exista una definición exacta de lo que es la gobernanza de las TI, trataremos pues de conceptualizarla tomando los puntos claves de los conceptos que mayormente se utilizan para hacer referencia a lo que es la gobernanza de las tecnologías de la información. Y vamos a empezar primero definiendo qué cosa es el gobierno de las TI, qué cosa es el gobierno de las tecnologías de la información. El gobierno de las tecnologías de la información consiste en un completo marco de estructuras, de procesos y mecanismos relacionales. Las estructuras implican la existencia de funciones, de responsabilidad,
como los ejecutivos y responsables de las cuentas de tecnologías de la información, así como diversos comités de TI. Los procesos se refieren a la monitorización, es decir, el monitoreo, y también a la toma de decisiones estratégicas a nivel de tecnologías de la información. Los mecanismos relacionales que incluyen, en algunos casos, las alianzas y la participación de empresas o de organizaciones dedicadas a la gestión de tecnologías de la información. El diálogo para la formulación de estrategias es clave, así como también el aprendizaje compartido. Profesor, cuando habla del aprendizaje compartido, ¿a qué se refiere? A compartir experiencias, a compartir vivencias. Cuanto tú más experimentas, cuando tú más vives determinadas situaciones, sobre todo situaciones de repente de éxito o situaciones problemáticas, es donde más vas a aprender, porque hay cierto aprendizaje. En todo lo que sucede en el día a día, a nivel laboral, quizás a nivel empresarial, siempre nos va a dejar cierta lección. Y la experiencia es algo que se gana en el time, en el tiempo. La experiencia no nos enseña. Nadie te puede enseñar una experiencia vivida. Para que tú aprendas en verdad cierta situación, lo tienes que vivir. Tienes que estar en esa situación. Tienes que estar en ese environment, en ese entorno, en ese ambiente, para poder tú tener una opinión certera, efectiva de determinada situación, en el cual tú digas, mira, a mí nadie me va a venir a contar cuentos en el tema de implementar una solución de business intelligence, porque yo conozco de inteligencia de negocios, porque yo sé cómo se construye un data mart, porque yo sé que para poder construir un data mart tiene que haberse diseñado el modelo dimensional. Y para poder haber llegado al modelo dimensional tiene que haberse construido, elaborado el cuadro de bus matriz, en la cual debería de haberse representado en esta tabla de doble entrada las dimensiones y las métricas y los indicadores. Y para yo poder construir el cuadro de bus matriz, se tiene que contar previamente con la lista de requerimientos de usuario. Y esta lista de requerimientos de usuario me lo tiene que proporcionar el gerente general o el jefe de área, de la cual pues requiere de una solución de inteligencia de negocios que le ayude a mejorar, ¿no?, su proceso de toma de decisiones a nivel estratégico o a nivel táctico. Para BI, por ejemplo, esa lista de requerimientos no son otra cosa que las preguntas de negocio. Entonces, si te das cuenta, pues hay toda una secuencia, una serie de pasos que se deben de llevar a cabo para poder finalmente llegar a la construcción de un data mart. Y luego, pues ya viene la creación del Cubo Lab, luego viene el tema de los reportes, la creación de los informes, dashboard, reportes con BI, con Excel, etcétera, etcétera. De repente que alguien por ahí te diga, bueno, pero yo quiero programar los reportes aplicando el lenguaje R. Sí, se puede hacer, pero eso ya es programación con Power BI. Pero conoces el tema, tienes experiencia, porque ya has desarrollado proyectos de ese tipo. Entonces, nadie te va a venir a contar cuentos, porque tienes cierto aprendizaje, lo has vivido, has estado en ese escenario, has estado en esa realidad, has visto cómo digamos, de dificultoso, no difícil, pero sí de repente un poquito requiere de cierto esfuerzo analítico para poder, por ejemplo, cargar una FAQ o cargar datos en una tabla de hechos. Entonces, eso implica de que tú tienes la experiencia necesaria para poder hacer una consulta multitabla a nivel de ambas bases de datos para poder obtener los indicadores o métricas que te están solicitando y finalmente pues, poder cumplir con la migración de datos a dicha FAQ o a dicha tabla de hechos. Si la base de datos está dentro del mismo entorno del gestor de base de datos de SQL Server, pues yo lo puedo migrar con un insert into select. No necesariamente tengo que hacer un proceso de ETL, porque sí está en el mismo entorno.
Yo puedo migrar datos de una base de datos transaccional tranquilamente hacia lo que viene a ser en este caso, pues, el data mart. Y lo puedo hacer con un insert into cell, con un insert en bloque. Tienes experiencia, tienes cierto aprendizaje, pero de repente tu experiencia puede ser comparada o compartida con otro especialista que de repente es un experto creando soluciones en Business Analytics, y eso todavía tú no sabes cómo implementar. Solamente llegaste hasta Business Intelligence, pero no Business Analytics. Por ahí alguien puede decir, bueno, yo conozco el lenguaje R, programo el lenguaje R y manejo lo que se llama el blockchain o lo que es Big Data. Ahí hay cierta experiencia y hay también cierto aprendizaje que se puede compartir. Ese es el aprendizaje compartido. El compartir experiencias, el compartir información y de alguna manera la formulación de estrategias, el aprendizaje compartido va a ayudar a poder establecer un plan de trabajo, poder establecer un plan de gobierno sobre cómo voy a administrar, cómo voy a gobernar dichas tecnologías dentro de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Esta definición fue tomado de Jan Van Bon, el autor Jan Van Bon del año 2010. Muy bien. El gobierno de las tecnologías de la información pues se ha desarrollado enormemente desde la aparición del estándar ISO IS 38500. No obstante, las empresas, las organizaciones suelen experimentar a veces dificultades a la hora pues de la implementación de este estándar, ya que los principales interesados pueden llegar a ser excluidos del marco de gobierno, provocando la ausencia de su necesaria implicación. Se entiende por gobierno de TI el conjunto de acciones que realiza el área de tecnologías de la información y que lo realiza en coordinación con la alta dirección, con la alta gerencia, justamente para movilizar sus recursos de la forma más eficiente en respuesta a requisitos regulatorios, a requisitos operativos, a requisitos de negocio. Se dice que constituye una parte esencial del gobierno de una empresa en su conjunto y que va a aglutinar la estructura organizativa y directiva necesaria para poder asegurar que las tecnologías de la información van a soportar y facilitar el verdadero desarrollo de los objetivos estratégicos que se hayan definido como parte de nuestra gestión para con la empresa. De alguna forma, el gobierno de TI busca garantizar que las tecnologías estén alineadas con la estrategia del negocio. De alguna manera, se dice que mediante el gobierno de TI se busca garantizar que los servicios y funciones de tecnologías de la información se proporcionan con el máximo valor posible y de la forma más eficiente. Todos los riesgos relacionados con las tecnologías de la información son conocidos y son administrados, y los recursos de tecnología de la información podrán estar seguros siempre y cuando hayamos hecho gestión de riesgos, ¿no? Claro, porque si tú no gestionas tus riesgos de TI, si tú no tienes en cuenta que hay que gestionar dichos riesgos, pues ¿cómo vas a poder, digamos, establecer un plan de trabajo? ¿Cómo vas a poder ordenar el área? De alguna manera, se dice que la identificación de riesgos es clave, no solamente por el tema de la seguridad informática, no necesariamente, sino que es
un factor clave para incluso la gestión de servicios informáticos. Pero para eso hay que analizar, para eso hay que, de alguna manera, empezar por identificar cuáles serían los riesgos potenciales a nivel de TI a los cuales nosotros como empresa, nosotros como organización podríamos estar expuestos. Eso también implica hacer un reconocimiento de cuáles son los principales activos de tecnologías de la información que existen o que cuenta dicha organización. Podemos clasificarlo, claro que sí, a nivel de software o a nivel de hardware. Yo puedo hacer una clasificación de los principales activos de tecnologías de la información a nivel de software dentro de la empresa, para poder saber con qué sistemas de información se cuenta, para poder saber con qué servicios informáticos la empresa necesita que estén disponibles, digamos, las 24 horas, los 7 días de la semana. La famosa gestión de disponibilidad, ¿no? Que nos dicen, los recursos de tecnologías de la información tienen que estar disponibles 24/7. ¿Qué significa eso? Significa que las tecnologías de la información tienen que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. De alguna manera, es lo que se tendría que hacer. En ese sentido, la identificación, pues, de riesgos de TI es pieza clave para poder establecer nuestra gestión para el área de sistemas. Profesor, una pregunta, ¿solamente tengo que entonces identificar los activos de TI y luego plasmar cuáles serían los riesgos potenciales a los cuales estaría expuesto cada uno de los activos de TI que he identificado? Sí, la respuesta es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez identificado pues digamos, los activos de TI, una vez identificado cuáles son los activos de TI a nivel de software, a nivel de hardware, pues lo otro que viene tiene que ver con la identificación de los riesgos y también implica la identificación de amenazas, no solo a nivel de software, sino también a nivel de hardware. ¿Estamos? Se dice que la gestión de las tecnologías de la información es el proceso de supervisión de todos los asuntos relacionados con las operaciones y recursos de tecnología de la información dentro de una empresa de TI. Esto según el autor Rose del año 2014. Como podemos ver aquí en la presente imagen, se dice que el gobierno de IT, profesor, ¿por qué dice IT? Information Technology. El gobierno de las tecnologías de la información pasa por 5 fases. En este caso, como primer punto, el alineamiento estratégico. Hay que alinear las tecnologías para el cumplimiento de estrategias que tiene la empresa. Por eso se llama alineamiento estratégico de tecnologías de la información. Se dice también que una vez alineadas las tecnologías de la información, estas deberían de generar valor. ¿Generar valor para quién? Para la empresa. Eso es más que obvio, ¿no? Ningún gerente va a invertir, creo yo, en la adquisición de ciertas tecnologías o en el desarrollo de ciertos sistemas de información donde al final estos pues no le ayuden a mejorar su gestión comercial, no le ayuden a mejorar su gestión de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello que se dice que las tecnologías de la información son el medio para cumplir los objetivos.
que tiene una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra fase importante del gobierno de las TI, del gobierno de las tecnologías de la información, tiene que ver con la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, como hemos hablado en clases anteriores, pues tiene que partir con la identificación de los activos de TI. Porque solo identificando los activos de tecnologías de la información vamos a poder establecer una verdadera gestión de riesgos. Y eso parte por identificar primero cuáles son los activos de TI, a qué están expuestas cada una de estas tecnologías, a qué riesgos está expuesto, por ejemplo, el servidor de base de datos, a qué riesgos está expuesto, por ejemplo, el sistema informático, ya sea, por ejemplo, el sistema web, a qué riesgos estaría expuesto, por ejemplo, el sistema de escritorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué riesgos de TI estaría expuesto el data center? Toda empresa debe contar con un centro de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y así podríamos seguir analizando e identificando cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesto cada una de las tecnologías de la información que existen dentro de la empresa. Y de repente tú dirás, profesor, ¿y cuál es la idea más allá de identificar los principales riesgos de TI que puede, digamos, existir o tener cada una de estas tecnologías que la empresa tiene? ¿En qué ayuda? Va a ayudar en la medida, sobre todo, en que podamos tratar cada uno de estos riesgos de TI. Porque los riesgos no solamente es identificarlos, hay que darle tratamiento. Hay riesgos que se pueden aceptar, hay riesgos que se pueden transferir, hay riesgos que se pueden mitigar. Profesor, una pregunta, ¿cuándo un riesgo se transfiere? Cuando el área de sistemas no logra encontrar la solución para dicho riesgo. Una vez que la amenaza se cristaliza y el riesgo se da, pues hay que tratar de revertir la situación actual que se está viviendo por una que sea distinta a la adversa. ¿Y eso qué implica? Implica darle solución al riesgo que se identificó y que hoy por hoy se ha hecho realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, pues los riesgos inicialmente deberían de ser aceptados para que sean de alguna manera mitigados. Pero cuando el riesgo no es mitigado, cuando no se logra la fase de mitigación, no se logra mitigar el riesgo, pues en algún momento hay que transferir el riesgo a otra empresa, a otro proveedor de servicios informáticos. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, se dice que la gestión de recursos es importante en el gobierno de TI. Profesor, cuando hablamos de gestión de recursos, me suena a la gestión de recursos humanos. No necesariamente. Parte también de la gestión de recursos es el saber gestionar el personal que labora dentro del área de sistemas. El saber gestionar el recurso humano es un punto también importante porque es saber asignar las funciones y roles que va a tener cada especialista de IT dentro de la empresa. ¿Cuáles son las funciones que va a tener el técnico Dalin Figueredo Gabriel dentro de la empresa Datinet S.A.? ¿Cuáles son las responsabilidades de Dalin? ¿Cuál es el rol que tiene Dalin dentro del área de sistemas? ¿Qué papel cumple? En otras palabras, ¿para qué fue contratado? En otras palabras, ¿qué hace? ¿Qué hace dentro de la empresa? ¿Por qué le pagamos 1.800 soles mensuales hoy con su título técnico dentro de la empresa Datinet S.A. a Dalin Figueredo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que partir por ahí, saber gestionar el recurso humano, saber gestionar los especialistas de IT. ¿Y quién va a hacer la gestión del recurso humano? Pues lo tiene que hacer el director de tecnologías de la información. Probablemente sea el gerente del área de sistemas. Que podría ser de repente William Rivera. Y habría que preguntarle a William Rivera
¿Qué función cumple Dalin dentro de la empresa Datinet S.A.? ¿Qué función tiene este especialista de IT dentro de la empresa Datinet del Perú S.A.? ¿Para qué fue contratado? ¿Cuál es el propósito de contratar a este señor, a este especialista? ¿Qué papel va a jugar dentro de la empresa? ¿Cuál es el rol que tiene? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Me dejo entender? Entonces, de repente ahí el director de tecnologías de la información, ¿no? O en este caso, pues el gerente del área de sistemas, que es William Rivera, dirá, bueno, hemos contratado a Dalin Figueredo porque él como técnico en la especialidad de análisis de sistemas, pues conoce el área de desarrollo, conoce el tema de base de datos, o sea, es, digamos, eh, podríamos decir que es, digamos, no un DBA, no un Database Administrator, pero de repente está camino a ser un DBA. Está formándose, está capacitando, se conoce del tema. Pero en realidad lo hemos contratado más allá de las habilidades o competencias que maneja en el área de software, en el área de sistemas, es que Dalin conoce el área de redes, cuenta con certificaciones en Cisco, cuenta con una certificación Cisco CNA, y es lo que nosotros como empresa necesitamos. O sea, que conoce el área de redes y está certificado. Y eso es un punto a favor para nosotros como empresa. Entonces, Dalin Figueredo como recurso humano es clave, es importante, porque si se presenta algún problema dentro de redes o conectividad, él nos va a poder ayudar no solo en solucionar problemas en el área de redes y conectividad, sino también el de proponer nuevas soluciones en cuanto a conectividad. De repente, reducir la técnica de balanceo en cuanto a lo que es la transmisión de datos, por ejemplo, en el tema de redes. De repente, Dalin tiene experiencia en lo que es el uso de la tecnología MikroTik para lo que es el tema de balanceo de lo que es el ancho de banda. Él podría diseñar una nueva red informática. Él podría apoyarnos de repente en el diseño de una red híbrida, alámbrica e inalámbrica, que nos ayude de alguna manera a mejorar nuestra conectividad dentro de la empresa. Perfecto. Entonces, es un buen perfil. Entonces, está muy bien justificada la contratación de este especialista. Aparte de las otras competencias que él tiene y posee, ¿no? De repente como analista de sistemas, como desarrollador y como, digamos, DBA, no tendrá una certificación como Database Administrator, pero conoce el tema de base de datos, maneja base de datos, maneja el tema de consultas. Entonces, si hubiera algún requerimiento en cuanto al desarrollo de un sistema donde necesitamos de repente que nos apoyen en el tema de base de datos, de repente en el tema de creación, en el tema de generación de restricciones, el tema de procesos almacenados, consulta de datos, pues podemos consultar a Dalin porque él conoce también del tema de database. Aparte de la certificación Cisco NA, que es lo que él finalmente, por lo cual él ha sido contratado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con William Rivera? Como director de tecnologías de la información, está haciendo una buena gestión porque está armando sus especialistas de IT. ¿Me dejo entender? En la contratación de especialistas de IT para una empresa no puede existir el favoritismo, no puede existir, digamos, el compañerismo. Mira, yo te contrato porque tú eres mi amigo, o yo te contrato porque tú eres un referido, yo te contrato porque eres amigo del amigo de mi amigo. No. Podemos tener recomendados, sí, pero estos recomendados tienen que ser gente, tienen que ser profesionales que tengan las competencias, las capacidades en el manejo de estas tecnologías, que conozcan del tema. ¿Me dejo entender? No podemos contratar gente improvisada. No podemos asignar funciones o responsabilidades a gente inexperta que no cuente con cierta experiencia. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, pues es clave, es fundamental, de alguna manera, contar con especialistas que realmente conozcan del tema de informática y que nos puedan ayudar
en nuestra gestión, ¿no? En nuestra gestión como departamento, como área. Profesor, la gestión de recursos también tiene que ver con la capacidad de poder distribuir equipos, de poder distribuir los activos de TI, de poder distribuir, por ejemplo, los equipos de hardware, en el caso que la empresa de repente cuente con más de un área, con más de una sucursal, con más de una sede, claro que sí. El hecho de que tú como jefe de área sepas, digamos, administrar adecuadamente los recursos tecnológicos, asignando y distribuyendo dichos equipos dentro de la empresa, pues estás también gestionando recursos, pero que son recursos informáticos, recursos de tecnologías de la información. Profesor, cuando se tiene un proyecto para el área de sistemas, este es el encargado también de hacer el estudio de factibilidad o viabilidad de la implementación de dicho proyecto. Por supuesto que sí. Y ahí tiene que haber también una capacidad, que es la capacidad de la gestión de recursos financieros o económicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gestión de recursos implica muchas cosas, jóvenes, no solamente el tema de la gestión de recursos humanos, tiene que ver con la gestión de recursos tecnológicos, tiene que ver con la gestión de recursos económicos y financieros, más aún cuando el área de sistemas pues va a tener que mandar a desarrollar un sistema, pues tiene que hacer un estudio de factibilidad técnica, operativa, económica, para ver si es viable o no la inversión en el desarrollo de determinados sistemas o si es viable o no en la adquisición de ciertos equipos. ¿Quién le va a recomendar al gerente general de la empresa si es o no es viable la adquisición de dichas tecnologías? El área de sistemas, porque ellos son los responsables del gobierno de las tecnologías de la información. Otro punto importante del gobierno de IT tiene que ver con la medición del desempeño. ¿A qué se refiere, profesor, cuando hablamos de medición del desempeño? Todo en la vida se tiene que medir. Todo en la vida debe de ser medible. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes como estudiantes, ¿cómo miden sus competencias, sus capacidades? Con evaluaciones, con trabajos, con tareas, con informes que tienen que redactar, con información que tienen que buscar, con proyectos que tienen que elaborar, con foros donde tienen que ustedes que expresar de repente su opinión, su punto de vista, pero previamente consultas información, te empapas del tema y luego formulas de repente o argumentas tu respuesta. Entonces, de acuerdo a ello, se va midiendo, se va evaluando, vamos midiendo tus conocimientos, vamos midiendo tus destrezas, tus habilidades. Se supone que así es como debería de ser el proceso de educación en este siglo XXI, en el que ya no existe examen parcial, examen final, donde estamos en un enfoque de educación bajo el modelo de competencias. ¿Estamos de acuerdo? Todo en la vida es medible. ¿Cómo, por ejemplo, medimos la calidad de una empresa? ¿Cómo medimos la calidad de un producto, la calidad de un servicio? A través de encuestas, a través de un cuestionario, porque yo necesito saber cuál es la opinión de mi cliente con respecto al producto o servicio que le estoy vendiendo, yo como empresa. Quiero medir el nivel de satisfacción o quiero medir el grado de satisfacción que tiene el cliente con respecto a determinado producto o servicio que yo como empresa estoy brindando. Entonces, si así en la vida nosotros medimos para evaluar, para determinar, para medir el nivel de, lo mismo sucede en el gobierno de TI, hay que medir también el desempeño de estas tecnologías. Este equipo, digamos, de TI, por decir, este servidor, este data center, este centro de datos, o esta área de HelpDesk, ¿cómo va su desempeño? Queremos medir el nivel de desempeño del área de HelpDesk. Quiero medir el nivel de desempeño del data center. Quiero medir el nivel de desempeño del servidor de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Todo en la vida tiene que ser medible, cuantificable. Y el otro
punto, digamos, que encierra todo esto, pues, es el contar con verdaderas estrategias que estén alineadas a los objetivos de la empresa. En eso se basa el gobierno de TI o de IT. Como se pueden dar cuenta, pues es un pentágono. La gestión de tecnologías de la información asegura que todos los recursos tecnológicos y empleados asociados son utilizados de forma correcta, son utilizados correctamente. Esto busca la gestión de TI. Busca asegurar que los recursos tecnológicos y los empleados que están asociados al uso de esas tecnologías en verdad son usados de forma adecuada, de forma correcta. Y que de alguna manera dichas tecnologías pues generan, proporcionan valor para la empresa. La gestión de tecnologías de la información efectiva permite a una empresa, permite a una organización optimizar los recursos y la dotación del personal. Se dice que la gestión efectiva de TI, la gestión de TI, cuando esta en verdad es efectiva, va a permitirnos mejorar los procesos de negocio o los procesos comerciales de una organización, así como también nos va a permitir mejorar los canales de comunicación dentro de la empresa. Y también se van a poder aplicar las mejores prácticas a nivel de TI. Las personas que trabajan en la gestión de tecnologías de la información también deben demostrar habilidades en áreas generales de la gestión como liderazgo, planificación estratégica y asignación de recursos. Claro, porque quien está frente al área pues tiene que también ser un líder. Y hemos dicho que no es lo mismo pues un líder que un jefe. El líder acompaña, el líder guía, el líder es un mentor que busca que sus empleados de alguna manera pues puedan seguir mejorando, seguir avanzando dentro de la empresa, y no solamente es aquella persona que asigna y dice, usted tiene que hacer tal cosa, usted se va a encargar de tal cosa, tú te vas a encargar del cableado de red, tú te vas a encargar de la instalación de los equipos de cómputo en la sede de Surco, tú te vas a encargar de la configuración de la red LAN de la sede de Tumbes, tú te vas a encargar del monitoreo de las cámaras de seguridad que están implementando en la sede de Chiclayo. Y tú te vas a encargar de crear la base de datos relacional para la creación del nuevo sistema de información. Y tú te vas a encargar del desarrollo de la nueva aplicación móvil que se requiere en la empresa. Y tú te vas a encargar de la seguridad informática de los principales activos de TI, que son los servidores que la empresa cuenta o tiene. Todo eso no es gestión. Pero eso hace un jefe. El jefe ordena. El líder da los lineamientos, asigna las tareas, asigna los roles, pero también hace seguimiento, hace un monitoreo, acompaña, asesora a los especialistas del equipo. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, jóvenes, quien gestiona el área de sistemas tiene que tener como principal habilidad o característica el ser un líder nato, digamos, poseer el liderazgo como parte de su formación profesional. Tiene que también ser una persona que sepa planificar y hacer una planificación táctica, una planificación estratégica sobre todos los recursos que se le han puesto a disposición y del cual es el responsable no solo de administrar, sino de gestionar dichos recursos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cada día, dice, aumenta el peso de las TICs. Cada día aumenta el peso de las tecnologías de la información en el negocio.
y los niveles directivos son conscientes de la necesidad de alinear las tecnologías de la información y comunicación y el negocio para gestionar el impacto significativo que las tecnologías de la información pues pueden tener en la organización, para así poder lograr los objetivos estratégicos del negocio. El cumplimiento de la regulación, es decir, el cumplimiento del control interno, el cumplimiento del control de los riesgos, el cumplimiento del control de las amenazas, el cumplimiento del control de la seguridad informática, etcétera, etcétera, así como también la preservación del valor de la organización y la generación de valor adicional. Todo esto se va a poder dar gracias a una adecuada gestión de la información que se tenga dentro de la organización. Mayor funcionalidad a bajo costo. Esto es un punto importante. Y esto generalmente siempre buscan los gerentes. Mayor funcionalidad a bajo costo. Y además que exista, dice, eficiencia operativa. Claro, en la empresa, ¿qué es lo que buscan en este caso? Generar más activos y menos pasivos. Eso es lo que se busca en una empresa. Generar más ingresos de dinero y evitar más gastos dentro de la empresa. El aumentar los costos en la adquisición de equipos, pues eso, digamos que no es nada rentable para una organización. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente se busca, dice, eficiencia operativa. Esto se refiere a que los equipos de TI siempre estén funcionando a nivel funcional, a nivel operativo, siempre estén disponibles, siempre estén operativos y que no exista, digamos, contratiempos en lo que es el funcionamiento de cada uno de los activos de TI. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cae un equipo? Si colapsa un sistema operativo, si una laptop, un ordenador de escritorio o una notebook, dependiendo de qué tecnología estén utilizando en la empresa, queda de repente inoperativa. ¿De quién es la responsabilidad de hacer el adecuado mantenimiento de los equipos? ¿De quién es la responsabilidad de realizar el cambio de ese equipo para el usuario? ¿El área de ventas? ¿El área de contabilidad? ¿El área de logística? ¿El área de almacén? No, el área de sistemas. Es responsabilidad del área de sistemas. Elementos de la gobernanza de tecnologías de la información. Los elementos claves de la gobernanza mencionan la reconceptualización y reconstrucción de la arquitectura operacional de la empresa, repensar y reexpresar los roles del personal y el alineamiento entre el negocio y las tecnologías de la información. Además, también se dice que ayudan a comprender que los roles, la experiencia y la cultura son factores determinantes para lograr el mejor impacto y conseguir el éxito de la nueva arquitectura de la empresa, mejorando su rendimiento. Aquí tenemos algunos elementos como es, por ejemplo, el alineamiento estratégico, las estructuras organizativas, la generación de valor, los procesos de gobernanza de TI, la gestión del gobierno, en este caso, no solamente la gestión del gobierno de TI, sino también la gestión de riesgos, la gestión del rendimiento, la gestión de recursos y el valor agregado. Son todos esos elementos. Cuando hablamos de gobierno de tecnologías de la información efectiva, nos guiamos por normas, nos guiamos por prácticas, como por ejemplo, está ITIL, pero también está la norma ISO, pero también existe COVID, que es un framework, un marco de trabajo similar a ITIL, que nos habla de las buenas prácticas para lo que es la gestión y administración de los recursos, en este caso de tecnologías de la información. Y que de alguna manera nos van a ayudar a la planificación, la organización, la adquisición, la implementación, la seguridad de la información, lo que va a implicar pues la entrega de servicios, el soporte y el monitoreo del rendimiento. El gobierno de las tecnologías de la información es la estructura que va a articular la operación de las tecnologías de la información de una empresa.
en su plan de negocio. Un gobierno de tecnologías de la información efectivo interviene desde la generación o creación de la estrategia de tecnologías de la información hasta el cumplimiento de sus objetivos. Aquí tenemos una imagen que de alguna manera nos va a ayudar a graficar cómo es que se hace el gobierno de TI en una organización. Por un lado tenemos la empresa, tenemos aquí la empresa, la corporación, que tiene obviamente sus interesados, que tiene en este caso sus procesos internos, que tiene en este caso sus propias necesidades o requerimientos, y también debe de contar con ciertas tecnologías de la información. Esto implica pues que la empresa tenga también definidos sus objetivos empresariales. Y estos objetivos empresariales deberían permitirnos definir los objetivos de TI. Con los objetivos empresariales se generan los planes corporativos para el gobierno corporativo. Y a través del gobierno corporativo se puede hacer el gobierno de las tecnologías de la información. Acá hay un punto importante que nos habla de dos conceptos: gobierno y gestión. No se puede gobernar si no se sabe gestionar. Y lo estamos viendo. Actualmente lo estamos viendo. Sí, pues, si no existe capacidad de gestión, no existe gobierno alguno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gobernar o el gobierno implica ¿qué cosa? Evaluar, dirigir, monitorear. ¿Para qué? Para corregir, para mejorar, para encauzar, para encaminar. El gestionar, que parte de la gestión, implica alinear, planear, organizar. ¿Eso qué es? Principios básicos de administración. Mediante la planeación, el alineamiento, la organización, se va a poder construir, se va a poder adquirir, se va a poder implementar. Y de alguna manera, la gestión también nos va a permitir hacer una gestión de entrega que va a servir para dar el soporte. ¿A quién damos el soporte como área de sistemas? A los usuarios o a los clientes. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también está la fase de monitoreo. La supervisión, el monitoreo, la evaluación, la valoración de la gestión es importante. Todo esto va a permitirnos tener un adecuado gobierno de tecnologías de la información dentro de la empresa. Tanto el gobierno como la gestión deben de contribuir a ello. Entonces, se dice acá, ¿no? La empresa y el gobierno de tecnologías de la información. Con el gobierno y la gestión, que vamos a tener que definir, nos va a permitir de alguna manera poder administrar la performance y también nos va a permitir realizar el monitoreo y la aceleración de cada uno de los procesos o actividades que existen dentro de la empresa, de la cual nosotros somos responsables como área de sistemas de su administración. Estamos hablando a nivel de TI. Por otro lado, también debemos de considerar la infraestructura en cuanto a las comunicaciones, para de esa manera poder gestionar adecuadamente nuestros servicios informáticos. Asimismo, también otro punto importante del adecuado gobierno de tecnologías de la información tiene que ver con la seguridad. La seguridad es un punto clave, es un punto fundamental. La seguridad no solamente tiene que ser a nivel físico, sino también a nivel lógico.
la seguridad en el mundo de los sistemas. No estamos hablando solamente de la seguridad de que se nos pierdan los equipos o que puedan entrar a la empresa a robar o que nos puedan robar una laptop, un ordenador dentro de la empresa. Eso es un tipo de seguridad física. Y eso lo puedes tú mitigar con la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP, aparte del personal de seguridad que debe existir dentro de la empresa, claro está. Y por otro lado, está también el desarrollo de aplicaciones de negocio, algo que también forma parte del gobierno de tecnologías de la información, es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que la empresa en algún momento va a requerir o va a necesitar. También tenemos la inteligencia operacional, y de esa manera podemos definir también la plataforma y la infraestructura de tecnologías de la información que va a existir dentro de la empresa y que de alguna manera también debemos de visualizar o de considerar el hecho de que existan ciertos servicios jóvenes que se ejecuten o que corran, voy a usar ese término, en el cloud, en la nube. Hay ciertos servicios que deberían estar sobre el cloud computing. El servicio, por ejemplo, el servicio de backups, el servicio de copias de seguridad, de toda la data, de toda la información que se pueda manejar, que exista una copia y que ésta se encuentre en el cloud, en la nube. Con todo esto, se dice que hay ciertas capacidades que debemos de tener como área de sistemas. Primero, contar con tecnologías emergentes. 2, brindar un servicio de soporte, un servicio de helpdesk 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Otra capacidad, precio y beneficio en cuanto a la adquisición de tecnologías, así como la flexibilidad, que es otro punto importante. La flexibilidad no solamente en la entrega de las tecnologías, sino también la flexibilidad en el mantenimiento de equipos, la flexibilidad en la entrega de proyectos, etc. Esto finalmente desemboca en lo que viene a ser el gobierno de tecnologías de la información, que como puedes tú observar son una serie de elementos. Vamos esto a reducir un poco para que se pueda apreciar, ¿no? El gobierno de TI en verdad está conformado de varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con la gestión de portafolios, para lo que es la gestión de portafolios de proyectos. Otro tiene que ver con la arquitectura de la empresa y los estándares que se van a aplicar. También tiene que ver la gestión de la capacidad de activos. Tiene también que ver con la planificación y la mejora continua, la gestión de niveles de servicio, la gestión de recursos y externalización, la gestión de adquisiciones y vendedores. Y hay otras gestiones, como por ejemplo la gestión de proyectos, la gestión financiera, la gestión de la seguridad de la información, el desarrollo de servicios de tecnologías de la información, la entrega de servicios de TI y las operaciones de servicios de tecnologías de la información. Si tú observas, cada gestión cuenta con una serie de elementos que hay que llevar a cabo. Pero te das cuenta que también hay colores, está pintado por colores. Porque cuando hablamos de gestión o del gobierno de tecnologías de la información, implica básicamente llevar a cabo la aplicación de varios estándares o varios frameworks, como por ejemplo está COVID, está ISO 27000, está la ISO 20000 y está ITIL, ¿no? En el caso de ITIL, por ejemplo, es lo de color celeste, ¿no? ITIL tiene que ver con el análisis económico de los activos de TI, tiene que ver también con la gestión de los datos y las aplicaciones y la gestión de lanzamiento, que comparten en algunos casos con otra metodología. El PMBOK, por ejemplo, está más orientado a proyectos, es verdad, a la planificación, a la administración, a la colaboración, a la contabilidad de proyectos, todo eso forma parte del PMBOK.
Y el COVID como marco de trabajo, pues tiene que ver con la gestión del portafolio, la arquitectura de las empresas y estándares, el gobierno de los proyectos que se van a desarrollar, la gestión de la calidad de los datos para el tema de la seguridad informática. Si te puedes dar cuenta, pues son una serie de elementos que al final comparten estos estándares. Si hablamos de la gestión de proyectos, pues tenemos el gobierno de proyectos, la planificación de proyectos, la administración de proyectos y la colaboración para el desarrollo de proyectos. En la gestión financiera, pues están los presupuestos y controles, está la contabilidad de proyectos, está el análisis económico y está la contabilidad de costos y servicios. Para lo que es la seguridad en la información, tenemos la gestión de la disponibilidad, la protección y detección de respuesta, la continuidad de las operaciones, la gestión de la calidad de datos. Para lo que es el desarrollo de servicios de tecnologías de la información, tenemos aquí la ingeniería e integración de sistemas. Tenemos la reingeniería de la organización. Tenemos la reingeniería de flujo de trabajos. Tenemos la reingeniería de estructuras. Todo esto se lleva a cabo en el desarrollo de servicios de tecnologías de la información. En lo que es la entrega de servicios de TI, parte por la gestión de cambios, tenemos la gestión de versiones, tenemos la gestión de datos y aplicaciones, y también forma parte de la gestión de entrega de servicios, la gestión de la configuración. Entonces, la gestión de entrega no solamente tiene que ver, jóvenes, con el desarrollo de sistemas de información, sino también tiene que ver con gestión de cambios, gestión de versiones, las nuevas versiones de sistemas, o incluso realizar algunas configuraciones también forma parte de la entrega de un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en cuanto a las operaciones de servicios de TI, tenemos la gestión de operaciones, la gestión de lanzamiento, la gestión del centro de contacto y la gestión de problemas e incidencias. Entonces, todo está estructurado y de alguna manera, pues, cada gestión tiene sus propias particularidades. Hablemos de las tecnologías de la información. Se dice que las tecnologías de la información es el uso integral de computadoras y equipos de telecomunicaciones para almacenar, procesar, recuperar, transmitir y gestionar datos que van a ser utilizados con frecuencia en el contexto de las empresas. Las tecnologías de la información apoyan a la optimización de los procesos de negocio, a la automatización y digitalización de las empresas, dando como resultado el decremento de costos e incremento de la operatividad y la eficiencia, posibilitando una diferenciación competitiva si se alinean las estrategias de negocio con las tecnologías de la información que las soportan. En resumen, la tecnología comprende todos los aspectos del negocio y también de la vida personal. Hablemos de la implementación del gobierno de tecnologías de la información. Para que la automatización y o digitalización de los procesos de un negocio generen productividad y eficiencia, se requiere que exista un gobierno de TI efectivo, que orqueste los intereses de los involucrados como socios y directivos. Las estrategias de negocio y la inversión de tecnologías de la información, como por ejemplo el hardware, el software y las comunicaciones. En otras palabras, desde la estrategia hasta la operación de la empresa. Hablemos ahora de cuáles son los beneficios del gobierno de TI. Incrementar la rentabilidad del negocio es un beneficio. Eso es lo que busca el gobierno de TI como beneficio, que se incremente la rentabilidad del negocio, que se pueda optimizar los costos de los servicios de TI, que se pueda invertir de manera ordenada y en apego a las necesidades y los requerimientos del negocio, que se pueda mantener la información de calidad para el soporte al proceso de toma de decisiones. Como resultado del gobierno de TI, se busca con la aplicación de este adecuado gobierno de tecnologías de la información, disminuir el nivel de incertidumbre que se puede tener en el proceso de toma de decisiones, para fortalecer pues la confianza en lo que son las operaciones del negocio, que puedan de alguna manera pues también reducir los costos y las pérdidas e identificar de forma oportuna cuáles son los eventos de gran impacto. Bien, jóvenes,
De esa manera, estamos llegando a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿O algún comentario? ¿Todo claro? Ya. Ok, jóvenes, si no hay comentarios, si no hay preguntas, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de ir avanzando con la entrega de sus actividades. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Chau, chau.